¿Hay algo que usted podría agregar o eliminar de los muchos intentos de paz que se han hecho? Sí, se ha hecho mucho en los últimos 25 años y desafortunadamente sin gran éxito. Y pienso que el problema principal desde el punto de vista de Israel es el hecho que los palestinos, particularmente los palestinos, pero los árabes de manera general, no son dispuestos a reconocer la legitimidad del Estado de Israel. Se trata de una cuestión de legitimidad. Todos los otros aspectos, las fronteras, seguridad, el estatus de Jerusalén, los refugiados palestinos, todos esos son asuntos muy importantes, pero hay que empezar con la legitimidad. No puede ser que haya países y gente en nuestra región que no acepten que el Estado de Israel como Estado del pueblo judío tiene legitimidad. Y es por eso que para nosotros es la más alta prioridad. Cuando veremos un cambio positivo con los palestinos y los demás árabes, pienso que llegar a la paz será mucho más fácil. Si ellos tienen ya esta cultura tan arraigada de no reconocer legítimamente el Estado de Israel, ¿cree que hay algún día posibilidad de lograrlo, de sentarse en la mesa de negociaciones? Vemos un cambio en el mundo árabe. Hay que decir que en los últimos años hay un cambio muy interesante y muy importante. Eso empezó con la primavera árabe, que después se transformó en todos los grandes cambios que hemos visto en la región, en Irak, en Siria con la guerra civil, en otras partes del mundo árabe. Y pienso que hoy en día muchos árabes entienden que Israel no es su enemigo y que Israel no es el problema, que al contrario, buenas relaciones con Israel forman parte de la solución de la estabilización del Medio Oriente. Y vemos el cambio. Es un proceso que puede durar muchos años, pero somos optimistas. Esto nos permite decir que podemos hablar con los árabes, con los países árabes como socios. Hay que enfrentar también a retos comunes. Por ejemplo, el calentamiento global, la desertificación, la escasez de agua. Todos estos retos hay que enfrentarles juntos. Y es bien evidente que Israel, con su capacidad tecnológica, puede ayudar también a los países vecinos. ¿Cómo hoy en día le ha tocado defender la ley Estado-Nación? Sí, me han preguntado sobre la ley y yo expliqué las cosas de manera muy sencilla y pienso que no es tan dramático, no es un asunto tan dramático. En Israel no tenemos constitución y tenemos una serie de leyes básicas que formarán en el futuro parte de nuestra constitución, pero no tenemos constitución, así que no tenemos un documento legal muy claro que defina la identidad de nuestro país. Es un poco como una cédula de identidad. ¿Quién es Israel? Y es por eso que es tan importante que tengamos una ley diciendo de manera muy clara cuál es el himno nacional, cuál es la bandera de Israel, cuál es nuestra capital. Todo eso es muy importante. Es evidente que hay aspectos quizás un poco controversiales, ligados, por ejemplo, a la cuestión del idioma legal del país. Pero de hecho, 80% de los israelíes son judíos que hablan hebreo. Los 20% de árabes que viven en Israel son ciudadanos con todos los derechos y hablan hebreo también. Y ese es el idioma de la mayoría de los israelíes y me parece normal que este idioma reciba un estatus especial. Eso existe en todos los países del mundo. Aquí en México se habla español y gente puede hablar otros idiomas, pero el idioma oficial es el español. Es totalmente normal. Pienso que se trata de una falsa crisis, es una crisis política que tiene que ver también con la agenda político de la coalición y de la oposición. Sí, ahí tenemos un mundo político muy activo, pero al final del día eso me parece totalmente razonable, que tengamos una definición muy clara de lo que significa la identidad israelí. Pero los drusos se ofendieron mucho. Sí, y por eso habrá una iniciativa
para que reciban un estatus especial, para que se reconozca el estatus especial de la comunidad drusa, que forma parte del Estado de Israel, son hermanos, van todos al ejército como nosotros, y es muy claro que tienen que tener también una definición que proteja a su propia comunidad, y nuestro primer ministro, señor Netanyahu, lo dijo de manera muy clara. Y dentro de esas mismas también hay muchas cosas en aspectos religiosos que determinan cómo, quién y quién puede ser ciudadano israelí y quién no podría o cómo podría ser. Dentro de la ley, ¿cómo lo ha tocado? Porque para muchos es poco separatista, para otros no, para otros es incluyente. ¿Cómo lo podríamos definir en términos también religiosos o de determinar para quién le aplica y si hay separación o no separación para otros? Okay. Para nosotros eso me parece muy claro y fácil a explicar. El Estado de Israel fue fundido como hogar del pueblo judío, es el hogar nacional del pueblo judío. Es el único país judío en el mundo y es totalmente normal de dar la prioridad a los judíos cuando quieren ser israelíes. Tenemos la ley del retorno, es una ley muy muy importante que permite que cada judío en el mundo pueda llegar a Israel y recibir la nacionalidad israelí. Algunos escogen de hacerlo, otros no lo hacen y es totalmente legítimo y normal, pero se trata de un país cuya definición fundamental es el Estado del pueblo judío. Tenemos israelíes que no son judíos y gozan de los mismos derechos que los judíos, son ciudadanos iguales y eso uno no tiene que ver con el otro. Ahora, nuestro himno nacional es un himno judío y es totalmente normal. La bandera del Estado de Israel es una bandera judía y pienso que el hecho que somos a la vez o al mismo tiempo un país judío y un país democrático abierto a todos sus ciudadanos no es una contradicción, bien al contrario.